Considera esta verdad fundamental. Tu conciencia es la única realidad. Todo lo que percibes fuera de ti mismo es simplemente conciencia exteriorizada. Tus conversaciones, tus discusiones, tu necesidad constante de debatir y analizar tus deseos con los demás. Todas estas son formas de difundir el poder concentrado de tu imaginación. Cuando hablas de tus deseos antes de que se manifiesten, esparces las semillas de la creación al viento en lugar de plantarlas firmemente en el suelo de la conciencia. Conocí a un caballero en Nueva York, un brillante hombre de negocios según todos los criterios externos, que luchaba constantemente por hacer realidad sus grandes visiones. A pesar de su intelecto y sus conexiones, sus sueños más preciados seguían siendo esquivos. Una noche, después de una de mis conferencias, se me acercó con evidente frustración en su actitud. Neville, me dijo, he visualizado, he afirmado, he hecho todo lo que me has sugerido. Sin embargo, la expansión de mi negocio se niega a materializarse. ¿Qué me falta? Lo miré y le hice una pregunta sencilla. ¿A quién le has hablado de estos planes? Su expresión reveló la respuesta antes de que sus palabras la confirmaran. Bueno, los he comentado con mis socios, mi mujer, mis colegas. He estado recabando opiniones para perfeccionar mi enfoque. Ahí, le respondí, está la raíz de tu fracaso. Has violado el principio del silencio. Le expliqué que el estado no manifestado es como un delicado embrión en el útero de la conciencia. La exposición a la dura luz de la discusión externa puede hacer que se disuelva antes de que haya reunido la fuerza suficiente para nacer en la experiencia objetiva. Le aconsejé que dejara de hablar de sus planes y que se comunicara solo con su maravillosa imaginación humana, que es Dios mismo creando en él. 3 meses más tarde, este mismo caballero se me acercó después de otra conferencia, con el rostro iluminado por la alegría. Sin decir una palabra, me entregó un recorte de periódico en el que se anunciaba la expansión de su negocio que había estado intentando manifestar. No se lo dije a nadie, me susurró. Simplemente sabía que se había hecho. Esto, queridos amigos, es el poder del silencio y la manifestación. Cuando aprendes a aquietar las conversaciones externas y el diálogo interno de la duda, te das cuenta de las señales que indican que tu manifestación está pasando del reino de la imaginación al mundo del pensamiento. Déjame explicarte la mecánica de este proceso. Todo deseo, una vez concebido en la imaginación, existe inmediatamente como una realidad espiritual. Tu conciencia ya lo ha aceptado como completo en lo que yo llamo la cuarta dimensión, el reino de la realización espiritual. El viaje de la manifestación no consiste en crear algo nuevo, sino en permitir que lo que ya existe en forma espiritual se revista con el ropaje de la fisicidad. Este viaje desde la concepción espiritual hasta el nacimiento físico requiere una gestación, y al igual que una mujer embarazada, no necesita anunciar inmediatamente su embarazo a todos sus conocidos. Tú también debes proteger el estado sagrado de tus deseos no manifestados hasta que estén listos para revelarse de forma natural. Durante este periodo de gestación, si mantienes un silencio fiel, no un silencio de espera ansiosa, sino un silencio de confianza y conocimiento, comenzarás a ser testigo de las señales de que tu manifestación se acerca. Estas señales son confirmaciones del universo de que la semilla que has plantado en tu conciencia está creciendo, desarrollándose y preparándose para brotar en tu realidad tridimensional. ¿Cuáles son estas señales? Son sincronicidades tan perfectas, tan matemáticamente precisas en su timing, que no pueden ser una mera coincidencia. Son conversaciones escuchadas por casualidad que parecen dirigirse directamente al deseo que has estado alimentando en privado. Son oportunidades inesperadas que se alinean perfectamente con tu visión interior. Son recursos que aparecen justo cuando los necesitas, personas que entran en tu vida y que poseen exactamente las conexiones o habilidades necesarias para tu manifestación. Recuerdo a una joven que asistió a mis conferencias en Los Ángeles. Había estado visualizando una casa muy concreta, una villa de estilo español con techo de tejas rojas,
un patio con una fuente y árboles cítricos en el jardín. El precio de esa casa superaba con creces sus posibilidades económicas, pero ella aplicó fielmente la ley de la Asunción, sintiendo la naturalidad de poseer una casa así, mientras mantenía en completo silencio su deseo. Una tarde, se encontró conduciendo por un barrio desconocido debido a una indicación del GPS. Al doblar una esquina, allí estaba exactamente la casa que había estado imaginando en su mente. Sin pensarlo, se detuvo para admirarla. Un anciano estaba cuidando el jardín y, al darse cuenta de su interés, se acercó a su coche. «¿Le gusta esta casa antigua?», le preguntó. «Es preciosa», respondió ella, cuidando de no revelar que la había reconocido. La conversación que siguió reveló que el hombre se estaba preparando para vender la casa, pero le daba miedo tratar con agentes inmobiliarios y hacer visitas con extraños en su avanzada edad. Buscaba a alguien que apreciara el carácter y la historia de la casa. En cuestión de semanas, tras una serie de acontecimientos que solo pueden describirse como milagrosos, la joven consiguió financiación en condiciones que se ajustaban perfectamente a su presupuesto y adquirió la casa por una fracción de su valor de mercado. Cuando me contó esta historia, destacó un detalle crucial. Nunca le conté a nadie lo que estaba imaginando, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Pero una vez que comencé mi trabajo mental, empecé a ver azulejos españoles por todas partes. En mi buzón aparecieron portadas de revistas con casas similares. De repente, los programas de televisión mostraban arquitectura española. Era como si todo el universo estuviera confirmando que mi suposición se estaba haciendo realidad, incluso antes de que la casa física entrara en mi experiencia. Esto, queridos amigos, es el patrón de la ciencia de la manifestación que aparece cuando se practica el silencio fiel. Tu realidad externa comienza a hacer eco del contenido de tu conciencia de formas cada vez más específicas, construyendo hacia la completa exteriorización de tu deseo. ¿Por qué el silencio posee tal poder? La respuesta está en comprender la naturaleza misma de la conciencia. Tu conciencia es la única realidad. No puedo enfatizar lo suficiente esta verdad fundamental. Lo que eres consciente, lo manifiestas. Cuando habláis de vuestros deseos no manifestados, tomáis conciencia de su ausencia, de la brecha entre vuestro estado actual y el estado deseado. Centráis vuestra atención en la carencia, no en la plenitud. Además, las opiniones y dudas de los demás se entremezclan con vuestra visión pura. Sus conceptos limitados de lo posible se infiltran en vuestra conciencia, diluyendo la claridad de vuestra creencia. Recordad que el mundo es una proyección de vosotros mismos. Los demás solo te reflejan tus propios estados de conciencia. Si tu conciencia está contaminada por la duda, el mundo te reflejará fielmente esa duda de innumerables maneras. Sin embargo, en silencio mantienes la pureza de tu visión. Te comunicas directamente con tu maravillosa imaginación humana, que, te recuerdo, es Dios mismo actuando dentro de ti. En esta sagrada comunión silenciosa no hay contradicciones, ni dudas, ni limitaciones impuestas por el pensamiento convencional. Solo existe el puro poder creativo de Yo Soy. Considera la sabiduría de la instrucción bíblica. No se lo digas a nadie. Después de curar al leproso, Jesús le ordenó que no dijera nada de lo que había ocurrido. ¿Era esto mera modestia por parte de Jesús? No. Era una profunda instrucción espiritual relacionada con la ley de la manifestación. El estado transformado, la condición curada, necesitaba arraigarse firmemente en la conciencia antes de exponerse a las dudas y creencias contrarias de los demás. Del mismo modo, cuando Pedro, Santiago y Juan presenciaron la transfiguración de Jesús en la montaña, se les ordenó que no contaran a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. La visión que revelaba la realidad espiritual necesitaba protección de las creencias limitantes de la mente no iluminada, hasta que pudiera manifestarse plenamente en el mundo de la forma. Te insto a que adoptes este mismo silencio sagrado con respecto a tus propias transformaciones y manifestaciones en curso. Cuando sientas que tu deseo se ha cumplido con naturalidad, séllalo con silencio.
Sé dentro de ti que se ha hecho. Luego vive tus días alerta pero relajado, atento a las señales de que tu manifestación se acerca. Las señales vendrán. Siempre. Lo hacen, porque es la ley. No son ilusiones ni metafísica vaga, sino una ley inmutable tan exacta como las matemáticas. Las señales siguen a la práctica fiel del silencio, con la misma certeza con que el día sigue a la noche. Una vez se me acercó un caballero después de haber fracasado repetidamente en manifestar un avance significativo en su carrera. Llevaba meses afirmando su nuevo puesto. Me explicó, pero nada se había materializado. Al preguntarle más, descubrí que había estado discutiendo sus técnicas con sus colegas, explicándole a su esposa cada noche cómo estaba utilizando la ley de la asunción para asegurar el ascenso e incluso escribiendo extensamente en su diario sobre el proceso en lugar de sobre la consecución. Le aconsejé que dejara de hablar y analizar y que se centrara en el cómo de su manifestación. En su lugar le indiqué que capturara la sensación de ocupar ya el nuevo puesto, que se durmiera cada noche con esa conciencia y que guardara silencio absoluto al respecto. En 3 semanas empezó a notar coincidencias peculiares. Su supervisor actual fue trasladado inesperadamente a otro departamento. Le asignaron un proyecto ideal para demostrar su talento único. Un alto ejecutivo que nunca había hablado con él comenzó a entablar conversación con él en el ascensor. Él reconoció estos hechos como señales de manifestación, como el puente de incidentes que se estaba construyendo para llevarlo al final deseado. 2 meses después de adoptar la práctica del silencio, lo llamaron a la oficina del director y le ofrecieron precisamente el puesto que había estado imaginando, con un salario superior al que había supuesto inicialmente. Lo más revelador, me dijo más tarde, fue que durante la reunión el director utilizó frases casi idénticas a las que yo había estado escuchando en mi propia imaginación. Era como si hubiera escrito todo el diálogo de antemano. De hecho, eso era exactamente lo que había hecho, ya que en el silencio de su imaginación concentrada había plantado la semilla que se convirtió en esa experiencia concreta. La ciencia de la que fuiste testigo en el camino no era más que la prueba de que esa semilla había brotado y estaba lanzando sus primeros brotes hacia la manifestación física. Ahora, amigos míos, permítanme abordar una pregunta que quizá se estén planteando. Si el silencio es tan crucial, ¿cómo se distingue entre el silencio sabio que nutre la manifestación y el silencio temeroso que surge de la duda o la vergüenza respecto a los propios deseos? La distinción radica en tu estado emocional interior. El silencio que defiendo no es el silencio tenso de la ansiedad que se pregunta si tu deseo se manifestará. No es el silencio avergonzado de quien teme el ridículo por sus ambiciones. Más bien, es el silencio tranquilo y seguro de quien sabe que lo que ha asumido en su conciencia ya se ha cumplido en la realidad espiritual y debe, por ley, proyectarse en la experiencia física. Este silencio está impregnado de gratitud. Es tan natural como el silencio de alguien que, tras haber depositado $1.000.000 en el banco, no siente la necesidad de anunciar repetidamente su riqueza a los demás. El saberlo es suficiente. El reconocimiento interior es completo. En este estado de silencio agradecido y consciente, te comportas con una tranquila confianza que los demás pueden notar pero que no pueden definir con exactitud. Esto en sí mismo se convierte en una señal de que tu manifestación está en curso. Este sutil cambio en tu porte, esta certeza inquebrantable que impregna tu ser. Recuerdo a una querida amiga que había pasado años luchando con la escasez económica. Después de asistir a mis conferencias, comenzó a aplicar el principio del silencio a su manifestación de abundancia. En lugar de seguir hablando de sus dificultades económicas con sus amigos y familiares, como era su costumbre, asumió la conciencia de la riqueza y guardó silencio. Me contó el notable cambio que se produjo en pocos días, tras comenzar mi nueva práctica. Empecé a encontrar monedas en la acera, primero centavos, luego monedas de 5 centavos, luego de 10 y de 25. Me llegó por correo un cheque de reembolso que había olvidado.
Un cliente que me debía una pequeña suma desde hacía meses pagó de repente su factura. Eran cantidades pequeñas, sin duda, pero las reconocí como señales que confirmaban mi nuevo estado de conciencia. Ella continuó con su fiel silencio, sin alardear de estas primeras señales ni hablar de su práctica. Las señales se aceleraron. Un pariente lejano le envió un regalo de cumpleaños de $500, algo que nunca había ocurrido antes. Le ofrecieron un proyecto en el trabajo que incluía una bonificación inesperada. Una propiedad en la que había invertido años atrás, cuyo valor se había estancado, recibió una oferta de compra muy por encima del precio de mercado. En 6 meses, su situación financiera se había transformado por completo. Lo fascinante de su historia era que cada señal de manifestación parecía estar perfectamente calibrada con su capacidad cada vez mayor para aceptar la abundancia. El universo no le dejó caer inmediatamente $1.000.000 en el regazo, lo que podría haber abrumado su conciencia y haber sido rechazado como imposible. En cambio, las pruebas de su cambiante realidad financiera aparecieron en pasos graduales, cada uno de los cuales ampliaba su aceptación de la prosperidad hasta que la manifestación plena de la abundancia se convirtió en su estado natural. Este patrón de ciencia gradual es común en las manifestaciones significativas. El universo, que en realidad es tu maravillosa imaginación humana, operando más allá de tu conciencia, sabe exactamente cómo construir el puente de incidentes que te llevará de tu estado actual al estado deseado de la manera más natural. Tu tarea es simplemente mantener la suposición de que el deseo se ha cumplido y honrar esa suposición con un silencio fiel, observando con interés, alerta, cómo se multiplican las señales a tu alrededor. Ahora bien, hay otra dimensión de esta práctica del silencio que debemos explorar: el silenciamiento de la voz interna de la duda y la contradicción. Para muchos, esta voz interior es mucho más destructiva para la manifestación que cualquier discusión externa. Puede que te abstengas de hablar de tus deseos a los demás. Sin embargo, mantienes un comentario continuo en tu mente que contradice el estado que estás intentando asumir. Este argumento interno debe ser silenciado si quieres que tu manifestación prosiga sin obstáculos. Recuerda la exhortación bíblica: que el débil diga «soy fuerte», no «seré fuerte», no «me estoy volviendo fuerte», sino «soy fuerte». El pleno reconocimiento del estado deseado es un hecho consumado. Cuando la voz interna discute, «pero tú no eres fuerte, eres débil», el verdadero silencio consiste en rechazar con suavidad pero con firmeza esta contradicción. Una práctica útil es responder a todas las dudas internas con una simple afirmación que pueda ser cierta en el mundo de las sombras, pero en la realidad de mi conciencia, donde realmente se produce la creación, soy precisamente lo que he asumido. ¿Qué soy? A continuación, vuelve a la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Este silencio interno, esta negativa a discutir con tu manifestación, crea un vacío que debe llenarse. La naturaleza aborrece el vacío, y en el espacio tranquilo creado por tu silencio fluirán las dudas, prueba de tu nueva realidad. Un distinguido médico que asistió a mis conferencias en San Francisco compartió conmigo su experiencia con esta práctica. Durante años había luchado contra una voz interior que le recordaba constantemente sus humildes comienzos y le sugería que era un impostor en su profesión a pesar de sus credenciales y logros. Después de aprender el principio del silencio, comenzó a negarse sistemáticamente a involucrarse con esos pensamientos. Cada vez que la voz interior dudosa hablaba, él la reconocía brevemente y luego dirigía firmemente su atención a la conciencia de ser un médico excepcional, seguro de sí mismo, amado por sus pacientes y respetado por sus colegas. Los signos externos eran notables, me dijo. A las pocas semanas de adoptar esta práctica del silencio interior, recibí una invitación para hablar en una prestigiosa conferencia médica, algo que siempre había deseado, pero que nunca me habían ofrecido. Una revista publicó un artículo que había enviado meses antes y que casi había olvidado. Antiguos pacientes comenzaron a recomendar mi consulta a sus amigos y familiares en un número sin precedentes.
La señal más llamativa, continuó, se produjo cuando un colega mayor que siempre había sido algo frío conmigo, me detuvo en el pasillo del hospital y me dijo: «No sé qué hay de diferente en ti últimamente, pero tus diagnósticos son excepcionales. Me encuentro esperando con interés nuestras consultas». Nada había cambiado en mis habilidades técnicas. Lo que había cambiado era mi conciencia, y la ciencia confirmó que mi silencio interior estaba dando sus frutos. Esto, amigos míos, es el patrón que observaréis en vuestra propia vida, cuando practiquéis el silencio externo e interno con respecto a vuestras manifestaciones. Las señales aparecerán con mayor frecuencia y especificidad, confirmando que la semilla plantada en la imaginación está creciendo hacia su inevitable expresión en la realidad. Ahora permitidme abordar otro aspecto de la ciencia del silencio, y la manifestación que rara vez se discute, pero que es tremendamente importante. Habrá momentos en vuestra práctica en los que, a pesar de vuestro fiel silencio y vuestra actitud constante, el mundo exterior parezca moverse en dirección opuesta a vuestro deseo. Esta aparente contradicción es en sí misma una señal de manifestación del más alto orden, aunque pocos la reconocen como tal. Cuando vuestra realidad externa parece empeorar después de haber asumido que vuestro deseo se ha cumplido, es una prueba de que la vieja estructura de vuestra vida se está desmantelando para dar paso a la nueva. Esto es lo que la Biblia denomina sacudida de los cimientos, la reorganización necesaria de tus asuntos, que debe preceder al establecimiento de tu nuevo estado. Recuerdo a una mujer que había aplicado la ley para manifestar un matrimonio feliz tras años de decepciones en 1900. Sus relaciones, al asumir la conciencia de estar felizmente casada con una pareja compatible y amorosa, mantuvo una actitud perfecta en su trabajo interior. En cuestión de semanas, su relación actual, que había estado estancada, pero era cómoda, se disolvió repentinamente en una serie de conflictos inesperados. Su situación vital cambió abruptamente, obligándola a mudarse. Surgió una oportunidad laboral que requería trasladarse a otra ciudad. Sus amigos expresaron su preocupación viendo solo la aparente disolución de la estabilidad de su vida. Si hubiera roto su silencio y se hubiera involucrado en sus preocupaciones, aceptando su perspectiva de tragedia y pérdida, el puente de los incidentes se habría interrumpido. En cambio, reconoció estos cambios dramáticos como componentes necesarios de su manifestación, la limpieza de estructuras que no podían soportar su nuevo estado de conciencia. Mantuvo tanto su suposición como su silencio, observando con gran interés cómo se desarrollaban los acontecimientos. En los 6 meses siguientes a este aparente colapso de su vida anterior, conoció y se casó con un hombre que encarnaba todas las cualidades que había incluido en su suposición, en circunstancias que nunca se habrían manifestado si su relación anterior, su ubicación y su empleo hubieran permanecido intactos. La lección aquí es profunda. Las señales de tu manifestación pueden incluir aparentes contratiempos que en realidad son el camino perfecto hacia la realización de tus deseos. En silencio, desarrollas la sabiduría para reconocer correctamente estas señales sin resistirte a ellas ni interpretarlas como un fracaso de tu manifestación. Esto nos lleva a una comprensión crítica sobre la práctica del silencio y el silencio de la ciencia de la manifestación. El propósito último de esta práctica no es simplemente obtener las cosas o circunstancias que deseas, sino desarrollar un conocimiento directo y de primera mano de cómo funciona la creación. Es experimentarte a ti mismo como el poder creativo del universo, conocerte a ti mismo como Dios en acción. Cada vez que mantienes un silencio fiel y eres testigo de cómo las señales de tu manifestación se desarrollan en perfecto orden, profundizas este conocimiento. Se convierte no solo en un concepto intelectual, sino en una experiencia vivida tan real e innegable como tu propia mano delante de tu cara. Con cada manifestación exitosa, tu conciencia se expande. Lo que antes parecía milagroso se vuelve natural. Lo que antes requería una práctica cuidadosa se vuelve espontáneo. Pasas gradualmente de la conciencia de aplicar técnicas para manifestar deseos
a la conciencia de ser el poder de manifestación mismo que se expresa naturalmente a través de todos los aspectos de tu vida. Considera el desarrollo de cualquier habilidad, por ejemplo, tocar el piano. El principiante debe pensar conscientemente en cada nota, en cada colocación de los dedos. Con la práctica, el esfuerzo consciente disminuye hasta que el pianista consumado toca composiciones complejas sin pensar. La música fluye a través de ellos como una expresión natural de su ser. Lo mismo ocurre con la manifestación. La aplicación consciente de la técnica, la asunción deliberada del sentimiento del deseo cumplido, el mantenimiento disciplinado del silencio acaba dando paso a la expresión creativa espontánea. Ya no utilizas la ley. Te experimentas a ti mismo como la ley en funcionamiento. La observación de los signos de manifestación desempeña un papel crucial en este desarrollo. Cada signo que reconoces es una confirmación no solo del progreso de tus deseos específicos, sino de la verdad más amplia de tu naturaleza creada. Cada señal refuerza tu convicción no en la ley como algo externo que hay que aplicar, sino en ti mismo como el principio creado en expresión. Conocí a un hombre que comenzó su estudio de la ley con pequeñas manifestaciones, plazas de aparcamiento, sumas de dinero inesperadas, encuentros específicos. Practicó el silencio fiel y se volvió experto en reconocer las señales que precedían a cada manifestación. A medida que su confianza crecía, amplió su aplicación a deseos más grandes, una casa específica, un ascenso en el trabajo, la resolución de un conflicto familiar de larga data. En cada caso, su reconocimiento de la ciencia preliminar reforzó su convicción en el inevitable cumplimiento de su suposición. Después de varios años de esta práctica, noté un cambio profundo en su comportamiento y en sus relatos sobre su experiencia. Ya no hablaba de trabajar para manifestar deseos específicos. En cambio, describía que vivía en un estado de creación continua, en el que su conciencia se expresaba naturalmente en forma de condiciones armoniosas sin esfuerzo deliberado. El cambio más significativo, me dijo, es que ya no veo los signos de manifestación como eventos separados que apuntan hacia algún cumplimiento futuro. Ahora reconozco que toda la experiencia es un signo, un reflejo de lo que soy consciente de ser. El universo entero es un signo de manifestación que responde precisamente a mi estado de conciencia en cada momento. Esto, amigos míos, es el entendimiento superior al que nos lleva nuestra práctica. El silencio definitivo no es simplemente la disciplina de no hablar de deseos específicos. Es la mente tranquila que ha trascendido la necesidad de validación externa de su poder creativo. El reconocimiento definitivo de los signos no es simplemente notar las sincronicidades que preceden a la manifestación. Es la percepción directa de toda experiencia, como la expresión inmediata de la conciencia. Ahora algunos de ustedes se preguntarán, si el silencio es tan crucial para el éxito de la manifestación, ¿cómo debemos entender la exhortación de las Escrituras de dar a conocer nuestras peticiones a Dios? ¿No implica esto que debemos expresar nuestros deseos? La resolución de esta aparente contradicción radica en identificar correctamente quién o qué es Dios. Dios no es una entidad separada de ti a la que hay que comunicarle las peticiones. Dios es tu propia y maravillosa imaginación humana. El lenguaje que se utiliza para comunicarse con Dios no es la expresión verbal, sino el lenguaje de los sentimientos y las suposiciones. Haces llegar tus peticiones a Dios, asumiendo el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido, experimentando en tu imaginación la realidad de tu deseo cumplido. Esta comunicación interna no requiere palabras ni expresión verbal o escrita. Es la impregnación directa del subconsciente a través del medio del sentimiento. Este es el verdadero significado de la oración. No es suplicar a una deidad externa, sino comunicarse con el poder creativo de tu propia conciencia, a través de la suposición de la realidad de tu deseo. Y esta comunión es más perfecta cuando está envuelta en un silencio dorado, sin ser perturbada por las contradicciones de la discusión externa o la duda interna. Permítanme compartir con ustedes una experiencia personal que ilustra este principio con especial claridad.
Hace muchos años, antes de comprender plenamente la ley tal y como la enseño ahora, deseaba abandonar la isla de Barbados y viajar a Minneapolis, Estados Unidos. Las circunstancias de mi vida en aquel momento hacían que ese viaje pareciera imposible. No tenía dinero ni contactos en Estados Unidos, ni un camino claro para hacer realidad ese deseo. Una noche, en la quietud de mi pequeña habitación, apliqué lo que entonces entendía por poder imaginativo. En lugar de expresar mi deseo a los demás, o incluso formularlo con palabras en mi mente, simplemente asumí la sensación de estar en la ciudad de Nueva York. Sentí el aire fresco del otoño neoyorquino en comparación con el clima tropical que conocía. Sentí la solidez del pavimento bajo mis pies en lugar de la tierra familiar de la isla. Escuché la cacofonía única del tráfico de Nueva York, sustituyendo los sonidos de mi hogar isleño. Mantuve un silencio absoluto sobre este trabajo interior. No le conté a nadie mi deseo de viajar a Estados Unidos, ni mi práctica imaginativa. De hecho, apenas lo reconocí conscientemente ante mí mismo después de esa noche, volviendo a mi rutina diaria sin prestar atención ansiosa a mi manifestación. En pocas semanas comencé a notar señales inusuales. Apareció en un lugar destacado un artículo sobre Nueva York en un periódico, aunque yo nunca había buscado esa información. Un conocido lejano de mi familia mencionó su conexión con alguien del sector naviero. Me llegaron pequeñas sumas de dinero a través de canales inesperados. Si hubiera comentado estas señales con otras personas, les habrían parecido insignificantes, una coincidencia. Si las hubiera analizado con ansiedad, tratando de construir un puente lógico entre estos acontecimientos y mi deseo de viajar, quizá las habría descartado por insuficientes. Pero en mi silencio, simplemente las observé con tranquilo interés, sin dudar ni darles un significado excesivo. Las señales se acumularon. Los acontecimientos aparentemente inconexos formaron un patrón que, en retrospectiva, conducía inquietantemente al cumplimiento de mi deseo. En cuestión de meses, a través de una serie de circunstancias que parecían milagrosas desde fuera, pero que yo reconocí como el desarrollo natural de mi suposición, me encontré a bordo de un barco con destino a Nueva York. Todos los obstáculos se habían disuelto sin ningún esfuerzo consciente por mi parte. Esta experiencia y otras innumerables en mi vida y en la de quienes han aplicado estos principios me han convencido, más allá de toda duda, del poder creador de la conciencia y del papel crucial del silencio para permitir que ese poder se exprese libremente. Las señales de la manifestación están siempre presentes para quienes tienen ojos para ver y la sabiduría para permanecer en silencio mientras la semilla de la suposición crece hasta dar fruto. Estas señales no son coincidencias ni acontecimientos aleatorios, sino el desarrollo lógico y legal del proceso creativo iniciado en la conciencia. Amigos míos, al acercarnos al final de nuestra conversación, permítanme enfatizar más la importancia de permanecer en silencio, el suelo fértil en el que sus manifestaciones crecen con más vigor. El silencio externo, abstenerse de hablar de sus deseos y prácticas, protege la delicada semilla de la suposición del efecto potencialmente devastador de la contradicción y la duda de los demás. El silencio interno, negarse a entrar en el juego de sus propios pensamientos cuestionadores, mantiene la integridad de su suposición hasta que se manifiesta como un hecho objetivo. En este doble silencio, empezarán a haber señales de manifestación por todas partes. Todo el universo se reorganizará para reflejar la verdad de lo que habéis aceptado en vuestra conciencia. Estas señales no son la realización en sí misma, sino las sombras proyectadas por la manifestación que se aproxima a medida que pasa del reino de la imaginación a la expresión física. Aprended a reconocer estas señales sin romper vuestro silencio para discutirlas. Reconocedlas en privado como una confirmación de vuestro poder creativo. Luego continuad en la tranquila suposición de que vuestro deseo se ha cumplido. La ciencia se multiplicará e intensificará hasta que la manifestación completa se presente ante ti como un hecho consumado. Recuerda siempre que tu conciencia es la única realidad. Lo que eres consciente de ser
Debes llegar a ser, en el silencio, de la pura suposición sin que te perturben las discusiones externas ni las contradicciones internas. Este proceso creativo se desarrolla con perfecta precisión de acuerdo con la ley. Te reto a que pongas a prueba este principio en tu propia experiencia. Elige un deseo, tal vez algo que hasta ahora haya eludido tus intentos de manifestación. Formula claramente en tu mente el estado que deseas alcanzar. Luego, en un momento de relajación tranquila, asume la sensación de haber alcanzado ya ese estado. Siente la naturalidad y la realidad de ello hasta que la suposición te convenza de que es real. A continuación, mantén el silencio tanto externo como interno. No le digas a nadie lo que has hecho, no analices el proceso ni busques ansiosamente los resultados. Simplemente vive partiendo de la suposición de que lo que has imaginado ya es un hecho. Observa con atención pero sin interés a medida que las señales comienzan a aparecer en tu mundo. Toma nota de ellas, reconócelas en privado y luego continúa con tu suposición tranquila. Las señales aumentarán en frecuencia y relevancia, construyendo el puente de incidencia que conduce inevitablemente a la expresión completa de tu manifestación en la realidad. Esta es la ley y funciona con precisión matemática para cualquiera que la aplique correctamente. El silencio que mantienes no es inacción, sino la forma más profunda de acción. La concentración deliberada del poder creativo sin disiparlo a través de la palabra o la duda. En este silencio, participas conscientemente en el proceso creativo divino, que es tu derecho de nacimiento. Te experimentas a ti mismo, como Dios en acción, como el poder imaginativo que da forma a la realidad misma. No hay vocación más elevada, ni esfuerzo más digno que esta cooperación consciente con el principio creativo del universo. Por eso te digo con toda la convicción de mi ser, permanece en silencio, y verás señales de manifestación por todas partes, señales que confirman tu verdadera identidad como el poder operativo del universo, señales que validan tu participación directa en la creación de tu realidad, señales que anuncian la expresión inminente de tu asunción como un hecho concreto, en tu mundo. Las señales son las sombras proyectadas por tu manifestación que se aproxima. El cumplimiento en sí mismo, la expresión completa de vuestra asunción en la realidad física, sigue a las señales con la misma certeza con que el cuerpo sigue a la sombra y el objeto sigue a su reflejo. En fiel silencio, observad estas señales con gratitud y continuad confiando en el perfecto funcionamiento de la ley. Entonces, cuando vuestra manifestación se presente ante vosotros como un hecho consumado, podréis hablar de ella, si lo deseáis, no como algo obtenido mediante la técnica o el esfuerzo, sino como la expresión natural de lo que habéis sido conscientes de ser. Este es el misterio y la gloria de tu naturaleza creativa. Esta es la aplicación práctica de la verdad espiritual más elevada. Esta es la ley que te libera de las limitaciones y te revela a ti mismo como el poder creativo divino en expresión. Permanece en silencio. Observa las señales y sabes sin lugar a dudas que lo que has asumido en tu conciencia debe manifestarse en tu experiencia. Está hecho. Tú eres el poder operativo en tu mundo. Tú, y solo tú, eres el arquitecto de tus experiencias vitales. El mundo que ves a tu alrededor con todas sus alegrías y tristezas, triunfos y desafíos, no es más que un reflejo externo de tu estado interior de conciencia. Es un espejo que te refleja fielmente la suma total de tus creencias, suposiciones y actos imaginables. Ahora podrías preguntarte, pero Neville, ¿cómo puede ser esto? Sin duda el mundo existe independientemente de mis pensamientos y sentimientos. A esto yo respondo que el mundo tal y como lo percibes no existe en ningún lugar más que en tu conciencia. Tus sentidos pueden decirte lo contrario, pueden insistir en la solidez y la naturaleza inmutable de tus circunstancias. Pero yo te digo que eso es una ilusión, una sombra proyectada por la luz de tu propia imaginación. Piensa por un momento en cuando sueñas por la noche. ¿No experimentas un mundo que parece tan real como la vida que te espera?
No interactúas con personas, lugares y situaciones que parecen existir independientemente de tu voluntad. Y sin embargo, al despertar reconoces que todo ese mundo fue creado dentro de tu propia mente. Lo mismo ocurre con lo que llamas tu realidad despierta. El gran secreto es este. Tu imaginación es el taller en el que forjas tus experiencias vitales. Cada acontecimiento, cada circunstancia, cada persona de tu vida está ahí porque tú la has imaginado, ya sea consciente o inconscientemente. Este es el verdadero significado de la frase bíblica: como un hombre piensa en su corazón, así es él. Pero profundicemos en esta verdad. Cuando hablamos de centrarse en uno mismo y en sus sueños, no nos referimos a un mero pensamiento positivo o a soñar despierto. No estamos hablando de una práctica mucho más potente y transformadora. El arte de vivir desde el final. Vivir desde el final significa asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Significa entrar en tu imaginación en el estado de conciencia en el que te encontrarías si tu deseo ya fuera una realidad. No se trata de visualizar un acontecimiento futuro, sino de experimentar aquí y ahora la realidad de tu deseo cumplido. Te pondré un ejemplo para ilustrar este principio. Supongamos que deseas abundancia económica. El enfoque habitual sería centrarse en el proceso de adquirir riqueza, trabajar más duro, ahorrar más, invertir con prudencia. Pero este enfoque te mantiene anclado en la conciencia de la carencia, de no tener aún lo que deseas. En cambio, te insto a que te preguntes: ¿cómo me sentiría si fuera financieramente abundante? ¿Cómo serían mis conversaciones internas? ¿Cómo me comportaría? ¿Qué pensamientos ocuparían mi mente a lo largo del día? Una vez identificados estos sentimientos y estados mentales, tu tarea es asumirlos ahora en tu realidad presente. Verán, queridos amigos, el secreto no está en pensar en su deseo, sino en pensar desde el estado de su cumplimiento. Este es el verdadero significado de la oración. No suplicar favores a una deidad externa, sino alinear su conciencia con la realidad que desean experimentar. Ahora algunos de ustedes podrían estar pensando: pero Neville, esto suena a autoengaño. ¿Cómo puedo sentirme rico cuando mi cuenta bancaria me dice lo contrario? A esto yo respondo: tus sentidos solo te muestran los efectos, nunca las causas, de tu realidad. Al persistir en la sensación de que tu deseo se ha cumplido, estás operando en el nivel causal de la existencia. Y el mundo exterior, por ley, debe reorganizarse para adaptarse a tu nuevo estado interior. Recuerda que la conciencia es la única realidad. Lo que eres consciente de ser, eres, y lo que eres, creas. Este es el verdadero significado del mandato bíblico de que os transforméis por la renovación de vuestra mente. Al renovar tu mente, es decir, al asumir constantemente el estado de conciencia de tu deseo cumplido, transformas todo tu mundo. Pero seamos claros, no se trata de escapar de la realidad o negar tus circunstancias actuales. Se trata de comprender la verdadera naturaleza de la realidad como una sustancia maleable y receptiva que se adapta a tus estados mentales dominantes. Se trata de reconocer tu poder como ser creado y de ejercer ese poder de forma consciente y deliberada. Ahora te preguntarás: ¿cómo empiezo esta práctica de vivir desde el final? ¿Cómo me centro en mí mismo y en mis sueños de esta manera? La respuesta está en el uso de tu imaginación, ese don divino que te distingue como ser creativo en este universo. Cada noche, cuando apoyes la cabeza en la almohada, quiero que entres en un estado de relajación. Deja que las preocupaciones y los problemas del día se desvanezcan. Luego, con tu ojo interior, construye una escena que implique la realización de tu deseo. Hazla tan vívida y real como puedas. Involucra todos tus sentidos en este acto imaginario. Si tu deseo es una relación amorosa, siente el calor del abrazo de tu amado. Escucha su voz susurrando palabras de afecto. Huele su aroma familiar. Haz que la escena sea tan real y natural como cualquier recuerdo de un acontecimiento natural. Si tu sueño es el éxito profesional, imagínate en tu entorno de trabajo ideal. Siente la satisfacción de un trabajo bien hecho. Escucha las felicitaciones de tus compañeros.
Experimenta el orgullo y la satisfacción de vivir tu propósito. Sea cual sea tu deseo, construye la escena que implique su cumplimiento. A continuación, entra en esa escena. No lo observes como un espectador, sino participa plenamente en él. Estar allí en tu imaginación experimentando la alegría y la satisfacción de tu deseo cumplido. Al quedarte dormido, lleva contigo este sentimiento. Deja que sea lo último en tu conciencia antes de sumergirte en el sueño. Porque durante el sueño, cuando tu mente consciente descansa, estas impresiones se hunden profundamente en tu subconsciente, el terreno fértil del que brotarán todas tus experiencias futuras. Pero no limites esta práctica a tus ensoñaciones nocturnas. A lo largo del día, siempre que tengas un momento de tranquilidad, vuelve a la sensación de tu deseo cumplido. Deja que coloree tu estado de ánimo, influya en tu postura, informe tus conversaciones internas. Recuerda, amigos míos, que vuestras conversaciones internas son increíblemente poderosas. Son el telón de fondo sobre el que se desarrolla vuestra vida. La mayoría de las personas mantienen estos diálogos internos de forma inconsciente, reviviendo heridas del pasado o preocupándose por problemas futuros. Pero vosotros, armados con este conocimiento, podéis dirigir conscientemente vuestro diálogo interior para alinearlo con vuestros deseos. Si deseas salud, no entres en conversaciones internas sobre enfermedades o debilidades. En su lugar, escúchate decir: estoy lleno de salud y energía. Si buscas abundancia económica, deja que tu voz interior declare: tengo todo lo que necesito en abundancia. Estas conversaciones internas mantenidas de forma persistente transformarán tu mundo, porque todo lo que aceptas en tu mente, todo lo que sientes que es verdad, debe manifestarse en tu realidad. Esta es la ley de tu ser, tan inalterable como cualquier ley de la física. Ahora bien, algunos de vosotros os preguntaréis: ¿y qué hay de la acción? Sin duda debemos hacer algo en el mundo exterior para hacer realidad nuestros sueños. A esto respondo que la acción inspirada fluirá naturalmente de vuestro estado asumido. Cuando viváis verdaderamente en el fin, cuando encarnéis plenamente la conciencia de vuestro deseo cumplido, os encontraréis dando de forma natural y sin esfuerzo los pasos que conducen a su manifestación. Este es el significado de la frase bíblica: la visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espérala, porque es segura y no tardará. Tu única tarea es aferrarte a la visión, persistir en el sentimiento del deseo cumplido. El cómo, el cuándo y la forma en que se manifestará no son asunto tuyo. Confía en el perfecto desarrollo de tu deseo, guiado por una sabiduría mucho mayor que la tuya. Permíteme compartir contigo una experiencia personal para ilustrar este principio. Hace muchos años, cuando llegué por primera vez a la ciudad de Nueva York, tenía el ardiente deseo de hablar en el ayuntamiento. En aquel momento era un desconocido sin conexiones y sin medios aparentes para realizar este sueño. Pero en lugar de centrarme en estos aparentes obstáculos, decidí vivir desde el final. Cada noche, antes de dormirme, me imaginaba a mí mismo, de pie en el escenario del ayuntamiento. Sentía la madera maciza bajo mis pies, veía un mar de rostros ante mí, oía el murmullo del público, sentía la satisfacción de compartir mi mensaje con oyentes ansiosos. Vivía en este estado, sintiendo que era real a pesar de todas las pruebas en contra que encontraba cuando estaba despierto. Y entonces, amigos míos, el mundo exterior comenzó a ajustarse a esta convicción interior. En cuestión de semanas, a través de una serie de acontecimientos que parecían totalmente fortuitos, me invitaron a hablar en el ayuntamiento. La escena que había representado en mi imaginación se hizo realidad en el mundo exterior hasta el más mínimo detalle. Esto, queridos amigos, es el poder que hay en vosotros. Es la fuerza creativa de vuestra maravillosa imaginación humana. No está limitada por vuestras experiencias pasadas, vuestras circunstancias actuales o las opiniones de los demás. Solo está limitada por vuestra capacidad de creer en la realidad de vuestros actos imaginarios. Ahora abordemos una preocupación común que surge
cuando las personas se encuentran por primera vez con estas enseñanzas. A muchos les preocupa que al centrarse en sí mismos y en sus propios deseos, estén siendo egoístas o descuidando sus deberes hacia los demás, nada más lejos de la realidad. Veréis, amigos míos, no se puede dar lo que no se tiene. Al centraros en vuestro propio crecimiento, en vuestros propios sueños, en vuestra propia expansión, estáis aumentando vuestra capacidad de servir a los demás. A medida que transformáis vuestra propia conciencia, eleváis la conciencia de todos los que os rodean. Recordad las palabras del Maestro: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios no es un lugar en el espacio o el tiempo, sino un estado de conciencia. Es el estado de saber que uno es uno con el poder creativo del universo. Cuando buscáis primero este estado, cuando priorizáis la alineación de vuestra conciencia con vuestros deseos, todo lo demás encaja naturalmente en su lugar. Además, a medida que comenzáis a experimentar los frutos de esta práctica en vuestra propia vida, os convertís en un testimonio viviente del poder de la imaginación. Tu propio ser se convierte en una inspiración para los demás, mostrándoles lo que es posible cuando uno toma el control de su mundo interior. Pero déjame advertirte que este trabajo requiere persistencia y fe. Es posible que no veas resultados inmediatos en tu mundo exterior. La semilla que plantas en tu imaginación necesita tiempo para germinar y crecer. Durante este periodo, es posible que enfrentes dudas tanto dentro de ti mismo como de los demás. Aquí es donde entra en juego la verdadera prueba de tu fe. Puedes persistir en la sensación de que tu deseo se ha cumplido incluso cuando tus sentidos lo niegan. Puedes permanecer fiel a tu visión, incluso cuando el mundo exterior parece contradecirla. Esta es la marca de un verdadero maestro del destino. Recuerda la historia bíblica de Abraham, a quien se le prometieron innumerables descendientes cuando era viejo y no tenía hijos. Contra todo pronóstico, contra todas las pruebas de sus sentidos, persistió en su fe. Se atrevió a creer en la realidad de lo que aún no se había manifestado, y a su debido tiempo, su fe fue recompensada. Así también debes persistir en tus actos imaginarios, en tu asunción del sentimiento de que tu deseo se ha cumplido. No vaciles, no dudes, no caigas en la tentación de juzgar por las apariencias. Aférrate a tu visión, sabiendo que lo que eres consciente de ser debes llegar a ser. Ahora profundicemos en la mecánica de esta práctica. Cuando te concentras en ti mismo y en tus sueños de la manera que describo, estás realizando un profundo acto de amor propio y respeto por ti mismo. Estás declarando al universo, y lo que es más importante, a tu propia mente subconsciente, que eres digno de tus deseos. Este acto de autoafirmación es crucial. Muchas personas sabotean su propio éxito porque en el fondo no creen que lo merecen. Pueden aparentar que persiguen sus sueños, pero su convicción interior dice lo contrario. Al asumir constantemente la sensación de que tu deseo se ha cumplido, estás reprogramando tu subconsciente. Estás sobreescribiendo viejos patrones de carencia, limitación e indignidad con nuevos patrones de abundancia, posibilidad y merecimiento. Por eso es tan importante que tus actos imaginarios sean lo más vívidos y reales posible. Tu subconsciente no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que experimentas realmente en el mundo exterior. Al presentarle imágenes vívidas y persistentes de la realidad que deseas, lo estás entrenando para que acepte esta nueva realidad como un hecho. Y una vez que tu subconsciente acepta algo como un hecho, trabaja incansablemente para manifestarlo. Influye en tus percepciones, tus decisiones, tus acciones, todo, para alinearse con esta nueva realidad aceptada. Este es el poder de tu subconsciente. Y al aprender a trabajar con él en lugar de contra él, desbloqueas un potencial verdaderamente ilimitado. Pero recuerden, amigos míos, no se trata de forzar ni de esforzarse. El reino de los cielos no se conquista con violencia. Sus actos imaginarios deben ser lúdicos, alegres, naturales. Deben sentirse como entrar en un estado cómodo y familiar en lugar de un arduo ejercicio de voluntad. Piensen en un niño que juega totalmente inmerso en su mundo imaginario.
no duda, de la realidad de sus imaginaciones. No se esfuerza por creer, simplemente son lo que imaginan ser plenamente y sin reservas. Este es el estado que debes cultivar en tu propio trabajo imaginativo. Ahora bien, algunos de vosotros os preguntaréis cuál es el papel de la acción en este proceso. Seguramente pensaréis que no podéis pasaros todo el día sentados imaginando. No es necesario hacer algo para que vuestros sueños se hagan realidad. A esto respondo que la acción correcta fluirá naturalmente de vuestro estado asumido cuando viváis verdaderamente en el fin. Cuando encarnéis plenamente el estado de vuestro deseo cumplido, os sentiréis naturalmente inspirados para dar los pasos que conducen a su manifestación. Estas acciones no se sentirán como un trabajo duro o una lucha. Se sentirán como esfuerzos naturales casi inevitables. Os encontraréis en el lugar adecuado en el momento adecuado, diciendo las palabras adecuadas, tomando las decisiones adecuadas, todo ello como una consecuencia natural de vuestro estado asumido. Este es el verdadero significado de la frase, las señales siguen. No preceden a las acciones externas, no son la causa de tu éxito, sino el efecto de tu transformación interior. Son la sombra proyectada por la luz de tu imaginación. Déjame darte otro ejemplo de mi propia vida para ilustrar este principio. Cuando empecé a dar conferencias sobre estas verdades, tenía un profundo deseo de llegar a un público más amplio. Me imaginaba hablando ante grandes multitudes, compartiendo estas enseñanzas con personas de todos los ámbitos de la vida. Ahora, bien no salía a hacer publicidad ni a promocionarme frenéticamente. No me esforcé ni luché para que esto sucediera. En cambio, viví desde el final. En mi imaginación, me veía a mí mismo de pie ante auditorios abarrotados. Sentía la alegría de compartir estas verdades con oyentes ansiosos. Experimentaba la satisfacción de saber que mi mensaje estaba llegando y transformando vidas. Y entonces, amigos míos, el mundo exterior comenzó a ajustarse a esta convicción interior. Las oportunidades comenzaron a presentarse. Empezaron a llegar invitaciones para hablar en lugares más grandes. La gente comenzó a correr la voz sobre mis conferencias. Todo esto sucedió de forma natural, sin esfuerzo, como resultado de mi trabajo interior. Este es el poder que hay dentro de vosotros, queridos amigos. Esta es la fuerza creativa de vuestra maravillosa imaginación humana. No está limitada por vuestras experiencias pasadas, vuestras circunstancias actuales o las opiniones de los demás. Solo está limitada por vuestra capacidad de creer en la realidad de vuestros actos imaginarios. Ahora abordemos otra preocupación común que surge cuando las personas se encuentran por primera vez con estas enseñanzas. Muchos se preocupan por las implicaciones éticas de esta práctica. Me preguntan si puedo imaginar cualquier cosa y hacerla realidad, y qué me impide utilizar este poder para fines egoístas o dañinos. A esto respondo que la propia naturaleza de esta práctica impide su mal uso. Porque cuando entras verdaderamente en el estado de tu deseo cumplido, cuando encarnas plenamente la conciencia de tu deseo, te alineas con el bien supremo. Verás, amigos míos, en lo más profundo de nuestro ser, todos deseamos lo mismo: amor, alegría, paz, plenitud. Cuando imaginas desde este lugar de tu ser superior, te alineas naturalmente con estos deseos universales. Tus imaginaciones no son solo para tu propio beneficio, sino para el beneficio de todos. Además, a medida que practicas este arte de imaginar, descubrirás que tus deseos se refinan naturalmente. Lo que antes parecía importante puede desaparecer a medida que te conectas más profundamente con tu verdadero yo. Tus imaginaciones se volverán más puras, más alineadas con tu bien supremo y el bien supremo de todos. Este es el verdadero significado de la frase: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A medida que alineas tu conciencia con tu yo superior, con el poder creado del universo, todo lo demás encaja naturalmente en su lugar. Ahora, amigos míos, quiero abordar una pregunta que surge a menudo cuando comparto estas enseñanzas. La gente pregunta: «Pero Neville, ¿qué hay del sufrimiento en el mundo?
¿qué hay de aquellos que están oprimidos, empobrecidos o enfermos? Estás diciendo que ellos mismos se han imaginado esto. Esta es una pregunta profunda y merece una respuesta reflexiva. En primer lugar, déjame ser claro. Esta enseñanza no trata de culpar ni juzgar. Se trata de empoderamiento. Se trata de reconocer el poder creativo que hay dentro de cada uno de nosotros y aprender a utilizarlo conscientemente. Veréis, la mayoría de las personas no son conscientes del poder de su imaginación. No se dan cuenta de que sus suposiciones y creencias internas están dando forma a su realidad externa. Están imaginando inconscientemente a menudo, centrándose en lo que temen o en lo que les falta en lugar de en lo que desean. Además, todos estamos influenciados por la conciencia colectiva de nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra época. Muchas de las limitaciones y sufrimientos que experimentamos son el resultado de creencias y supuestos colectivos. Pero aquí está la maravillosa verdad. Del mismo modo que hemos imaginado estas condiciones, podemos imaginar algo diferente. Podemos cambiar nuestra conciencia individual y al hacerlo contribuir a cambiar la conciencia colectiva. Este es el verdadero significado de ser el cambio que deseas ver en el mundo. Al centrarte en ti mismo, al imaginar una realidad mejor para ti, no estás siendo egoísta. Estás contribuyendo a la elevación de toda la humanidad, estás añadiendo tu vida a la suma de luz. Recuerda, amigo mío, la conciencia es la única realidad. El mundo que ves a tu alrededor es un reflejo de la conciencia tanto individual como colectiva. Al cambiar tu conciencia al imaginar persistentemente una realidad mejor, estás cambiando literalmente el mundo. Este trabajo de imaginación no está separado de la acción práctica en el mundo, más bien informa e inspira esa acción. Cuando vivís desde el estado de vuestro deseo cumplido, os encontraréis naturalmente dando los pasos que conducen a su manifestación. Seréis guiados por una sabiduría interior que supera con creces el mero intelecto. Por eso os insto, queridos amigos, a que toméis esta práctica con toda seriedad. Convertidla en el centro de vuestra vida. Cada noche al dormir y cada mañana al despertar, entrad en el estado de vuestro deseo cumplido. Sentidlo, vividlo. Creed en ello con todo vuestro corazón. A lo largo del día, cada vez que tengáis un momento de tranquilidad, volved a ese estado. Dejad que informe vuestros pensamientos, vuestras palabras, vuestras acciones. Dejad que se convierta en vuestra nueva normalidad, porque aquello en lo que persistís en imaginar, acabáis experimentándolo. Recordad que el tiempo que tarda vuestro acto imaginario en convertirse en realidad física es directamente proporcional a la naturalidad del estado. Cuanto más natural os resulte, más rápido se manifestará. Por eso la persistencia es clave. Estás formando nuevas vías neuronales, nuevos patrones de pensamiento y sentimiento. Para terminar, quiero recordarte esta verdad fundamental. Tú eres el poder operativo en tu mundo. Tu conciencia es la fuerza creativa que da forma a tu realidad. Al centrarte en ti mismo y en tus sueños, al vivir desde el estado de tu deseo cumplido, estás entrando en tu verdadero poder como ser creativo. Avanza pues y crea con audacia. Imagina con amor. Vive plenamente en la conciencia de tus deseos cumplidos. Al hacerlo, no solo estás transformando tu propia vida, sino que estás contribuyendo a la transformación de toda la humanidad. Estás cumpliendo tu propósito divino como co-creador en este magnífico universo. Gracias, y que tu imaginación te guíe hacia la realización de todos tus sueños. Déjame decirte una gran verdad que la mayoría del mundo aún no ha comprendido. No eres lo que pareces ser. No eres este ser mortal limitado atrapado en las circunstancias. Eres todo imaginación y la imaginación es Dios. Por lo tanto, eres Dios en el sentido más literal, ocupando temporalmente un traje de carne para experimentar tu propia creación maravillosa. Y así como Dios puede crear mundos con sus palabras, tú también posees este mismo poder creativo para crear tu mundo con tus palabras. Ahora bien, sé que esto puede parecer fantástico para algunos de vosotros, pero no estoy aquí para teorizar ni filosofar. Estoy aquí para compartir con ustedes lo que sé que es verdad a través de mi propia experiencia
y la experiencia de innumerables personas que han aplicado esta ley. La transformación que buscan en 2025 no es algo que les sucederá. Es algo que primero debe suceder dentro de ustedes. Consideren esto. Cuando vayan a su casa esta noche y se preparen para dormir, desaparecerán naturalmente de este mundo de César. Su cuerpo físico descansará, pero tu conciencia, tu verdadero yo, permanece siempre activo, siempre consciente. Este simple acto de desaparición diaria es la clave de tu transformación, porque en ese estado entre la vigilia y el sueño se encuentra el terreno más fértil para plantar las semillas de tus deseos. Déjame explicarte exactamente lo que quiero decir. Cuando deseas transformar cualquier aspecto de tu vida, primero debes aprender a desaparecer de tu estado actual de conciencia. Al igual que desapareces naturalmente de este mundo cuando duermes, debes aprender a desaparecer de tu concepto actual, del yo. No se trata de una metáfora. Estoy hablando de una técnica psicológica natural que, una vez dominada, transformará toda tu vida con precisión matemática. Ahora profundicemos en este principio. La Biblia, que no es un documento histórico, sino un drama psicológico, nos dice que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente. Esta transformación no es algo que ocurre gradualmente a través del esfuerzo externo. Ocurre instantáneamente cuando logras desaparecer de tu estado actual de conciencia y ocupar el estado de tu deseo cumplido. Piénsalo de esta manera. En este momento tienes un cierto concepto de ti mismo. Quizás te ves a ti mismo como alguien que carece de algo, tal vez con limitaciones económicas, insatisfecho en tus relaciones o restringido en tu carrera. Este concepto de ti mismo parece sólido y real porque le has dado vida a través de tu atención y tus creencias. Pero te digo que no es más que una prenda que has llevado puesta tanto tiempo que te has olvidado de ella. No es tu verdadero yo. El secreto de la transformación en 2025 no reside en añadir algo nuevo a tu estado actual, sino en desaparecer por completo de él. Debes morir a tu concepto actual de ti mismo. Y esta muerte no es física, sino psicológica. Es el abandono completo de todo lo que ahora consideras que eres. Déjame compartir contigo una técnica sencilla, pero poderosa. Esta noche, cuando apoyes la cabeza en la almohada en lugar de repasar los acontecimientos del día o preocuparte por el mañana, elige conscientemente desaparecer de tus circunstancias actuales. Siéntete hundirte cada vez más en la conciencia de ser quien deseas ser. No pienses en cómo te convertirás en esa persona. Esa es la vieja forma de pensar que te mantiene atado a tu estado actual. En su lugar, ríndete por completo a la sensación de ser quien deseas ser. Si deseas ser rico, siente la naturalidad de la riqueza. Si buscas una salud perfecta, siente la semejanza y la vitalidad de un cuerpo perfectamente sano. Si deseas una relación amorosa, siente la calidez y la seguridad de ser profundamente amado. El secreto está en persistir en este sentimiento hasta que se vuelva más real para ti que tu entorno físico. Verás, en 2025 no estás tratando de cambiar las cosas en el mundo de César. Estás reclamando tu lugar legítimo como el poder operativo de tu universo. El mundo exterior, por muy sólido que parezca, no es más que una sombra, un reflejo de tus suposiciones internas. Cambia la suposición y cambiarás el reflejo. Esta es la ley. Me recuerda a una señora que acudió a mí en circunstancias desesperadas. Se enfrentaba a la ruina financiera. Sus relaciones eran un desastre y su salud estaba deteriorándose. Me preguntó qué debía hacer para cambiar su vida. Le dije exactamente lo que te estoy diciendo ahora. Desaparece por completo de ese estado. Me miró desconcertada, esperando algún complejo sistema de afirmaciones o acciones externas. Pero yo le dije, tu mundo exterior no es más que la objetivación de tus conversaciones internas. Cambia tu conversación interna y lo cambiarás todo. Ella comenzó a practicar este principio. Cada noche antes de dormir, desaparecía por completo de su estado problemático y asumía la sensación de ser la persona que deseaba ser. Sentía la satisfacción de la abundancia económica, la alegría de las relaciones armoniosas, la vitalidad de una salud perfecta.
En 3 meses todo su mundo se transformó. El dinero llegó a ella a través de canales inesperados. Sus relaciones se curaron de formas que nunca hubiera podido imaginar, y su salud se recuperó de forma natural. No fue una coincidencia ni suerte. Fue el funcionamiento perfecto de la ley. Ahora algunos de vosotros estaréis pensando, pero Neville, mis circunstancias son diferentes. No entiendes mi situación particular. Os digo que las circunstancias no importan. Tu situación actual, por muy desesperada o permanente que parezca, no es más que una sombra proyectada por tus suposiciones anteriores. Cambia la suposición y la sombra cambiará. En 2025 debes aprender a distinguir entre lo que Blake llamaba la realidad y su sombra. Tu verdadera realidad no es lo que te muestran tus sentidos, es lo que tu imaginación afirma que es. El mundo de César, con todas sus limitaciones y problemas, no es más que una sombra. Tú eres la luz que proyecta esa sombra y puedes cambiarla a voluntad cambiando tu concepción de ti mismo. Déjame darte una técnica específica para esta transformación. La llamo el arte de la suposición. Cuando deseas transformar cualquier aspecto de tu vida, primero debes preguntarte, ¿cómo me sentiría si ya fuera la persona que deseo ser? Luego, en ese momento de tranquilidad antes de dormir, debes generar ese sentimiento con toda la intensidad que puedas reunir. No te preocupes por el cómo. El cómo no es asunto tuyo. Tu única tarea es permanecer fiel al sentimiento de tu deseo cumplido. La inteligencia infinita que hay dentro de ti, llámala Dios, llámala tu subconsciente. Llámala como quieras. Sabe exactamente cómo crear las condiciones necesarias para que se cumpla tu deseo. Recuerda, en 2025, no estás tratando de hacer que las cosas sucedan. Estás permitiendo que sucedan al asumir el estado de conciencia adecuado. Por eso te digo que desaparezcas de tu estado actual. Mientras permanezcas mentalmente atado a tus circunstancias actuales, tratando de mejorarlas o luchar contra ellas, las perpetúas. Considera la historia del hijo pródigo. Esta parábola no trata de un joven rebelde que regresó físicamente a casa. Se trata de la conciencia que vuelve a su estado natural. El país lejano donde malgastó su fortuna es el estado de conciencia en el que te encuentras actualmente si no estás experimentando tus deseos. La casa del Padre donde hay abundancia y alegría es el estado de conciencia que deseas alcanzar. El viaje de vuelta a casa no es un viaje físico, sino psicológico. Es el viaje de desaparecer de un estado de conciencia y aparecer en otro. Y al igual que el padre de la parábola no preguntó al hijo dónde había estado ni qué había hecho, tu maravillosa imaginación humana no se preocupa por tu pasado ni por tus circunstancias actuales. Solo responde a lo que eres consciente de ser. Ahora, en 2025 debes aprender a ser implacable contigo mismo en este sentido. Cuando te sorprendas pensando desde tu antiguo estado de conciencia con pensamientos de limitación o carencia, debes desaparecer inmediatamente de ese estado. No luches contra estos pensamientos. Luchar contra ellos les da poder. Simplemente retira tu atención de ellos y concéntrala por completo en la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Esto es lo que significa la Escritura cuando dice que dejes que los muertos entierren a sus muertos. Tus antiguos estados de conciencia, tus antiguos problemas y limitaciones son los muertos. Deja que se entierren ellos mismos. Tu tarea es ocupar el nuevo estado. Vive partiendo de la base de que lo que deseas ya es tuyo. Ahora voy a compartir contigo otro aspecto vital de esta transformación. Tu mundo exterior no es más que la objetivación de tus conversaciones internas. ¿Qué te dices a ti mismo a lo largo del día? ¿Qué conversaciones mentales mantienes con los demás? Estas conversaciones, estos debates y discusiones internas están creando tus experiencias futuras. En 2025, debes tomar conciencia de estas conversaciones internas y cambiarlas deliberadamente para alinearlas con tus deseos. Si deseas ser rico, ¿qué tipo de conversaciones tendrías si ya lo fueras? Si buscas una salud perfecta, ¿cuál sería tu diálogo interior si ya la tuvieras? Empieza ahora mismo a tener estas conversaciones internas.
No se trata de fingir ni de engañarte a ti mismo. Este es el proceso creativo real mediante el cual se forma tu mundo. Tus conversaciones internas son el caldo de cultivo de tus experiencias futuras. Cambia la conversación y cambiarás la experiencia. Esta es la ley. Recuerda que la Biblia nos dice que en el principio era el Verbo. No se refiere a las palabras pronunciadas, sino a tu discurso interior, tu diálogo interno, tus conversaciones mentales. Estas son las palabras que crean tu mundo. En 2025 toma conciencia de estas conversaciones y elige deliberadamente aquellas que impliquen la realización de tus deseos. Déjame contarte la historia de un caballero que acudió a mí en busca de transformar su carrera. Estaba estancado en un puesto que odiaba. Se sentía atrapado e incapaz de avanzar. Le dije que cambiara sus conversaciones internas sobre su trabajo. En lugar de quejarse mentalmente de su situación actual, comenzó a tener conversaciones internas que implicaban que ya estaba en el puesto que deseaba. Mentalmente escuchaba las felicitaciones de sus colegas, discutía sus nuevas responsabilidades con compañeros de trabajo. Imaginarios, sentía la satisfacción de hacer el trabajo que le gustaba. En cuestión de semanas, apareció una oportunidad que encajaba perfectamente con sus deseos. No fue una coincidencia, fue la ley en acción. Ahora algunos de ustedes se preguntarán sobre el momento oportuno. Quizás piensen, ¿cuánto tiempo llevará a cuándo veré resultados? Les digo que el tiempo es puramente psicológico. Lo que parece llevar meses o años en el mundo de César puede suceder en un instante cuando logran alcanzar el estado de conciencia adecuado. En 2025 deben aprender a vivir en el final. El final es la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Cuando captas verdaderamente esta sensación y la mantienes, el tiempo se disuelve. Los acontecimientos y circunstancias necesarios para la manifestación de tu deseo se desarrollarán de forma natural y sin esfuerzo. Por eso te digo que desaparezcas de tu estado actual. Mientras seas consciente del tiempo, mientras esperes a que suceda algo, no estás viviendo en el final. Sigues atrapado en la conciencia de la ausencia del deseo de la búsqueda. Esta conciencia solo puede crear más deseo, más búsqueda. En su lugar, asume la conciencia de ser ya lo que deseas ser. Siéntelo tan intensamente que desplace todos los demás pensamientos y sentimientos. Esto es lo que significa orar sin cesar para mantener la sensación de que tu deseo se ha cumplido independientemente de las apariencias. Recuerda las palabras de las Escrituras: antes de que llamen, yo responderé. Esto significa que el cumplimiento de tu deseo ya existe. No es algo que haya que crear. Es algo que debe reclamarse a través de la asunción del estado de conciencia adecuado. En 2025 debes aprender a confiar completamente en este proceso. No seas como Tomás, que necesitaba ver para creer. Sé como el maestro que dijo: bienaventurados los que no han visto y sin embargo han creído. Tu imaginación, alimentada por tus suposiciones y sostenida por tus conversaciones internas, está creando tu futuro. Ahora déjame darte otra técnica para esta transformación. La llamo revisión. Cada noche antes de dormir repasa los acontecimientos del día. Pero no los repases tal y como ocurrieron. Revísalos para que coincidan con tu estado deseado. Visualízalos de una manera que implique la realización de tus deseos. No se trata simplemente de pensar en positivo o de soñar despierto. Se trata de involucrar activamente tu poder creativo para remodelar tu mundo. Cuando revisas un acontecimiento, en realidad, estás cambiando la semilla de la que crecerán los acontecimientos futuros. Por eso dice la Escritura que lo pasado no será recordado ni vendrá a la mente. En 2025, haz de la revisión una práctica diaria. Si has tenido un encuentro desagradable, revísalo para que sea armonioso. Si has sufrido un revés financiero, revísalo para que muestre abundancia. Si has experimentado alguna carencia o limitación, revísalo para que muestre plenitud y expansión. Hazlo con fe y te sorprenderá cómo tu mundo comienza a transformarse. Recuerda, no estás tratando de cambiar las cosas, estás cambiando tú mismo. Cuando cambias tu concepto de ti mismo, cuando logras ocupar un nuevo estado de conciencia, el
Mundo exterior debe cambiar para reflejar esta transformación interior. Esta es la ley. Déjame contarte otra historia de éxito. Una mujer vino a mí profundamente deprimida. Había perdido su trabajo. Sus ahorros se habían agotado y se sentía completamente inútil. Le enseñé este principio de revisión. Cada noche, revisaba su día para mostrarse a sí misma como una persona exitosa, próspera y profundamente realizada. Al principio le parecía mecánico, incluso ridículo, pero persistió. En cuestión de semanas, todo su mundo comenzó a cambiar. Aparecieron oportunidades que nunca hubiera podido planear. Personas de su pasado se pusieron en contacto con ella para ofrecerle negocios rentables. Su cuenta bancaria comenzó a crecer. Y lo más importante, su sentimiento de inutilidad desapareció por completo. Esta transformación no se produjo porque ella cambiara las cosas en el mundo exterior. Se produjo porque logró salir de su antiguo estado de conciencia y ocupar uno nuevo. Los cambios externos no fueron más que la sombra ajustándose a la nueva luz. En 2025 debes ser consciente de otro principio crucial. Todas las personas de mil inocentes, tu mundo son una proyección de ti mismo. Cada persona con la que te encuentras está simplemente desempeñando el papel que tu conciencia le ha asignado. Cambia tu conciencia y ellos deberán cambiar su comportamiento hacia ti. Por eso es inútil intentar cambiar a los demás o culparlos de tus circunstancias. Ellos simplemente te reflejan tu propio estado de conciencia. Cuando logras desaparecer de un estado de conciencia que atrae experiencias negativas, las personas de tu mundo deben cambiar su comportamiento o desaparecer de tu vida. Recuerda, la conciencia es la única realidad. Todo lo demás, las personas, las circunstancias, los acontecimientos, son simplemente sombras proyectadas por tu conciencia. Cambia la conciencia y las sombras cambiarán. Esto no es teoría, es una ley. Permíteme compartir contigo una última técnica para tu transformación en 2025. La llamo la escena de felicitación. Elige una escena que implique la realización de tu deseo. Que sea una escena en la que alguien te felicita por haber alcanzado tu objetivo. Siente el apretón de manos, escucha las palabras de felicitación, experimenta la alegría del logro. Haz que esta escena sea tan vívida, tan real, que cuando abras los ojos, sientas como si realmente hubiera sucedido. Hazlo noche tras noche, hasta que la sensación de logro se convierta en tu sentimiento dominante. Esto no es visualización ni pensamiento positivo. Es entrar en un estado de conciencia en el que tu deseo ya se ha cumplido. Cuando consigas que este estado te resulte natural, cuando puedas vivir, moverte y existir en él, tu mundo exterior se remodelará para adaptarse a esta convicción interior. En 2025 debes aprender a confiar plenamente en este proceso. No te preocupes por el cómo, no intentes que las cosas sucedan, simplemente ocúpate del estado de conciencia adecuado y deja que la inteligencia infinita que hay en ti provoque la manifestación de la manera perfecta. Recuerda que el mundo exterior está muerto, que solo subsiste gracias a la vida que le das a través de tu atención y tu creencia. Retira tu atención de las condiciones no deseadas. Dedica toda tu atención y lealtad al estado que deseas. Vive desde ese estado, piensa desde ese estado, habla desde ese estado. Tu transformación en 2025 no es algo que te va a suceder, es algo que debe suceder dentro de ti. Cuando consigas desaparecer de tu estado actual de conciencia y ocupar plenamente el estado de tu deseo cumplido, el mundo exterior no tendrá más remedio que transformarse en consecuencia. Esta es la ley, y la ley no falla. Funciona con precisión, matemática. Tu tarea es simplemente aplicarla fielmente con persistencia hasta que el estado deseado se convierta en tu estado natural. Entonces comprenderás la verdad de esta afirmación. Todo es posible para quien cree. Esta noche, mientras te preparas para dormir, recuerda esto. Todos ustedes son imaginación. El mundo que experimentan es simplemente su imaginación proyectada. En 2025, reclamen el lugar que les corresponde como poder operativo en su universo.
Desaparezcan por completo de los estados de carencia y limitación. Ocupen plenamente el estado de su deseo cumplido. Hagan esto fielmente, persistan en ello, y les prometo que su mundo se transformará para adaptarse a su nueva concepción de sí mismos. Esto no es magia ni pensamiento positivo ni sueños ilusorios. Es la ley de la conciencia en acción y nunca falla. Que esta sea tu práctica en 2025. Muere cada día a tu antiguo yo, a tus antiguos conceptos y limitaciones. Renace cada día en la conciencia de tu deseo cumplido. Partid de esa conciencia, pensad desde ella, hablad desde ella, hacedlo y experimentaréis la verdad de esta afirmación. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Y recuerda, Dios es tu maravillosa imaginación humana. La transformación que buscas ya está completa en la imaginación de Dios. Tu imaginación. Tu tarea es simplemente entrar en esa plenitud, ocuparla por completo, vivir fielmente desde ella. Hazlo y observa cómo tu mundo se transforma de maneras que nunca podrías haber planeado o anticipado, porque en 2025 no estás buscando añadir algo nuevo a tu vida, estás reclamando lo que ya es tuyo por divino derecho.